Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del mismo tiempo que la carta a Tito. Y esta es, como les mencioné al inicio, la primera de dos cartas. Fue escrita alrededor del año 63 al 65 después de Cristo, durante un periodo después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma, pero antes de su segundo encarcelamiento, que es cuando se escribió segunda de Timoteo, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Como sabemos, el destinatario de esta carta es Timoteo, y es por esa razón que se le tituló a esta carta con ese nombre, Timoteo, o Primera de Timoteo. Se ha considerado esta carta como una de las tres cartas pastorales del apóstol Pablo. Las otras dos vienen siendo obviamente segunda a Timoteo y Tito. Tres cartas con instrucciones pastorales y que han sido de gran bendición para la iglesia a través de los siglos. Esta carta, Primera Timoteo en particular, es el tema principal de esta carta. Se centra en los pastores y aborda dos aspectos distintos. Por un lado, aborda el carácter del líder de la iglesia, es decir, del anciano o del pastor, mostrando cómo éste debe de conducirse como pastor y ejemplo para la congregación. Y por otro lado, aborda acerca de las enseñanzas que este pastor o anciano debe de impartir a la congregación y cómo éste debe de transmitir fielmente estas enseñanzas a la iglesia local a la que él está sirviendo. ¿Por qué es que Pablo hace esto? Bueno, porque Pablo muestra su profunda preocupación por el estado de la iglesia y especialmente porque estas eran iglesias que él mismo había ayudado a plantar y él deseaba que Timoteo se encargara de supervisarlas y de entonces guiar a los líderes de esas iglesias. Y específicamente la tarea de Timoteo era enseñar a toda la congregación con especial cuidado de que los líderes estuvieran bien instruidos y capacitados para dirigir, y esto era sumamente importante ya que habían surgido falsas enseñanzas, como vamos a ver, así que era necesario que el liderazgo permaneciera firme en la sana doctrina, pero también firme en una vida piadosa. Por lo tanto, Timoteo como receptor de esta carta y responsable de poner en práctica las instrucciones de Pablo, debía de asegurarse de que las iglesias tuvieran no solamente pastores capacitados, sino pastores realmente calificados. Ya que una cosa es estar capacitado, particularmente en teología, pero otra muy distinta es tener un carácter íntegro que respalde esa misma enseñanza. Así que al escribirle Pablo a Timoteo, mostrando su profunda preocupación por el futuro de la iglesia, le encarga asegurarse de que la iglesia contara con pastores calificados y capacitados. Calificados y capacitados. Capacitados, una vez más, en teología o doctrina, pero calificados en su conducta, en su carácter, en la manera de vivir delante de la iglesia. Y es por eso, como mencionó nuestro hermano José Manuel, el capítulo 3 trata precisamente acerca de eso. Ahí si usted voltea rápidamente, en el capítulo 3 dice, requisito de los obispos, o de los supervisores, o de los pastores, o de los ancianos, que realmente son tres términos intercambiables que hablan del mismo oficio. Pero noten, vamos a leer rápidamente, solamente para que tengamos una idea de lo que estaremos viendo en algunos meses. En los versículos del 1 al 7, Pablo le escribe esto a Timoteo y le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, no sea que amaneciéndose caiga la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya lo estaremos viendo más adelante.
Pero en otras palabras, todo hombre que tenga el anhelo de llegar a ser pastor tendrá que estudiar diligentemente esta carta. Debe de conocerla, debe de meditarla, no solamente en su mente, sino también en su corazón. O sea que toda su preparación para el ministerio incluye estudiar esta carta de una manera cuidadosa y diligente. Dice un comentarista, y lo cito: cualquiera que sirva en el ministerio público de la iglesia, ya sea como pastor, como profesor o como líder laico, debe leer las cartas pastorales con frecuencia. Al mismo tiempo, los miembros de la iglesia, al oír el título de estas cartas, no las deben dejar pasar pensando que son inapropiadas para ellos. Estas cartas, con las enseñanzas y con el ánimo que contienen, le hablan a toda la iglesia, y luego termina diciendo que todo el pueblo de Dios escuche y aprenda. Esa es la razón por la que estamos estudiando esta carta. Primeramente, para que aquellos que ya estamos sirviendo a la Grey recordemos cuál debe de ser nuestra conducta y recordemos cómo debemos de estar firmes en la palabra de Dios y enseñarla tal y como está escrita. Segundo, para que quienes aún no están en ese lugar, pero que sienten el llamado y desean servir, sepan cuáles son las expectativas. Y tercero, para que toda la iglesia también conozca cuáles son las responsabilidades y cuál debe de ser el carácter esperado de estos hombres. Pero para ayudarnos a entender esto de manera clara, veamos ahora un pequeño resumen de cada capítulo de esta carta, enfatizando los puntos más importantes que Pablo quiso enseñar a Timoteo y a la iglesia. Recordemos, esta es una carta pastoral escrita para Timoteo y para que éste a su vez capacitara a los líderes y durante ese tiempo él pudiera ver y trabajar con ellos y ver su carácter y ver si realmente cumplía con esos requisitos, pero también es una carta dirigida a la iglesia. Pero noten lo que dice, o más bien lo que enseña el capítulo 1 de una manera resumida. Aquí Pablo defiende la sana doctrina y nos recuerda que Cristo básicamente vino a salvar a los pecadores. En el capítulo 2 enseña la importancia de la oración y del orden dentro de la iglesia. En el capítulo 3 se describen las cualidades que deben de tener los líderes de la iglesia. Capítulo 4 se advierte sobre las falsas enseñanzas y se llama a ser un ejemplo de fe y de santidad. En el capítulo 5 se indica cómo es que debemos de respetar y cuidar a los ancianos, a las viudas y a los líderes, etc. Y finalmente en el capítulo 6 se advierte acerca de sobre el amor al dinero y se exhorta a permanecer firmes en la fe. Y eso es básicamente un resumen de lo que estaremos aprendiendo juntos por los próximos meses. Bueno, ahora que tenemos una visión general de toda la carta y de los temas que Pablo estará tratando, vamos a comenzar a desmenuzar el texto desde el principio para entender cómo cada palabra y cada frase nos enseña y nos guía para entonces estar así mejor capacitados para la obra del ministerio. ¿Están listos? Bueno, comencemos con 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Y dice así la santa palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Primeramente podemos apreciar al autor de esta carta, que fue el gran apóstol Pablo, y donde él se presenta como el remitente. Pablo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Pablo. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso antes de su conversión. Pero noten el texto y su título: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. El título apóstol de Jesucristo básicamente indica que este hombre tenía autoridad. Y noten que no solo escribe como un líder de la iglesia, pero como alguien que ha sido instrumental en el establecimiento de la iglesia. Él fue comisionado directamente por parte del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 confirma esto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Pablo,
apóstol, noten el título. Pablo apóstol, y lo entre comillas, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que sus palabras, cuando él estaba hablando o donde quiera que él iba, acarreaban autoridad. Él era el apóstol de Jesucristo. ¿Pero qué significa ser apóstol? Bueno, apóstol viene de la palabra en griego apóstolos, que literalmente significa enviado o mensajero. Apóstol de la palabra griega apóstolos, que significa enviado o mensajero, o mejor dicho, alguien que es enviado en una misión. Este título, debemos de entender, fue aplicado solamente a los 12 originales, pero también a Matías, quien reemplazó a Judas después de su traición. Pero por último, también fue aplicado a Pablo. O sea que en total fueron 13 apóstoles. 13 apóstoles, los 12 originales, Matías, quien reemplazó a Judas después de que éste se suicidó, y finalmente a Pablo. Todos ellos recibieron un llamado único y personal con la autoridad y capacidades dadas por Cristo mismo para ser enviados a una misión. Así que aquí en esta carta, el reconocimiento de ser un apóstol o enviado de Cristo implica que Pablo reconoce que su mensaje no proviene de la invención de su propia mente, ni que comunica sus opiniones personales o sus propias conclusiones. Más bien, él como enviado de Cristo Jesús señala que se presenta con el mensaje de Cristo y con la santa palabra de Dios. El apóstol Pablo no se levantaba por las mañanas diciendo, ¿qué diré hoy? No, él sabía que lo que iba a hablar iba a ser de parte de Cristo. Así que él se identifica básicamente como un predicador del Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo Jesús, y esto le da autoridad y veracidad a su mensaje. No son ideas que posiblemente sean ciertas, sino que están garantizadas y validadas por el autor en quien se originan, que es Cristo y Dios mismo. Dios tenía un ministerio único y especial para Pablo y también para los demás apóstoles. Y tal vez surja una pregunta que posiblemente el día de hoy muchos se la hacen. Y la pregunta es esta: ¿existen apóstoles en la iglesia el día de hoy? ¿Qué creen ustedes? Bueno, acompáñenme rápidamente a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y noten cómo aquí se dice, escuchen, aquí se dice que los apóstoles son fundamentales. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Un fundamento, pregunta, ¿cuántas veces se coloca un fundamento? ¿1, 2, 3, 4, 5? Una sola vez. Un fundamento se coloca solamente una vez, y esto se hace al comienzo del proyecto de una edificación. Y en ese mismo sentido, los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la era de la iglesia para entonces llevar a cabo su ministerio especial de fundación. Y es por eso que los apóstoles son fundamentales. Pero aparte de que los apóstoles fueron hombres fundamentales, y esto es algo que a muchos se les olvida el día de hoy, existen requisitos que de hecho, escuchen, hoy en día nadie satisface esos requisitos, los requisitos de un apóstol. Primeramente, porque un apóstol tenía que haber caminado con Cristo. Noten cómo Pedro junto con los demás apóstoles afirman que esto era un requisito para poder ser nombrado apóstol. Hechos capítulo 1, versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres, aquí estos hombres se refiere a los discípulos de Cristo, los 11
que habían quedado después de que Judas se suicidó. Dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Obviamente la implicación ahí es que entre ellos había otros discípulos que posiblemente estaban capacitados para entonces tomar la función o el oficio de apóstol. Así que era primeramente necesario que un hombre de entre ellos hubiese caminado junto con Cristo Jesús. Segundo, era necesario y muy necesario tener que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 1, ahí mismo, el capítulo 1 de Hechos, versículo 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y noten lo que dice aquí, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Testigo con nosotros de su resurrección. Noten cómo el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, defendiendo su apostolado. Dice, no soy apóstol, no soy libre, y noten lo que dice aquí, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Literalmente, él vio a Cristo con sus ojos, al Cristo resucitado. En esa misma carta, la primera carta a los Corintios, cuando Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, dijo en el capítulo 15, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Recuerdan? Cristo muere, es sepultado, y luego al tercer día resucita. Pasan 10 días, y luego se presenta, ¿verdad? Con sus discípulos, se aparece delante de ellos, y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, se aparece a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, o sea, él lo vio, literalmente y físicamente lo vio. Con eso dicho, hoy en día, escuchen mis amados, hoy en día, Cristo no se aparece a los hombres hoy. No se aparece a los hombres hoy. Él ascendió, Hechos capítulo 1, versículo del 8 en adelante, Él ascendió para estar en la gloria junto con su Padre. Y desde ahí Él está reinando. Hoy mismo. El día que le lleguemos a ver será en su segunda venida. Pero Cristo hoy en día no se aparece a ningún hombre. Jesús, hablando a sus discípulos antes de la crucifixión, Él mismo les dice, preparándolos para su ausencia, que Él tendría que irse para no verle después. Juan capítulo 16, versículo 10, hablando del Espíritu Santo, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. No me veréis más. Años después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, de la misma manera el apóstol Pedro, escribiéndole a los cristianos que estaban dispersos por el área de Asia Menor al enfrentar persecución y pruebas, y para fortalecerlos en su fe, les recuerda que su salvación está segura en Cristo y los motiva a vivir en santidad. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, les dice a ellos, en quien amáis, refiriéndose a Cristo, en quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Mis amados, hoy en día, Cristo no se aparece a los hombres. Por lo tanto, la pregunta que nos hicimos hace unos momentos, ¿existen apóstoles el día de hoy? La respuesta sencilla es no. Y la respuesta explicada la acabamos de dar. No existen apóstoles el día de hoy. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos cumple con el requisito del apostolado. Ninguno de ellos. Noten rápidamente, vayan junto conmigo a Hechos capítulo 2.
versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Eso era lo que sucedía en la iglesia del primer siglo. Y perseveraban en la doctrina, ¿de quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy en día, mis amados, no tenemos apóstoles entre nosotros, pero tenemos la doctrina de los apóstoles. Hoy no tenemos al apóstol Pablo presente con nosotros, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo. Es decir, y hablando específicamente el libro de Romanos y también sus otros escritos que forman parte de las Santas Escrituras. No tenemos apóstoles, pero tenemos su doctrina. ¿Por qué? Porque ya fue establecida. Ellos fueron el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Fueron el fundamento. Y el fundamento se coloca solamente una vez al comienzo del proyecto de construcción. Versículo 1, volviendo a nuestro texto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, y noten que el apóstol de Jesucristo dice, por mandato de Dios. Y noten también algo, como les dice a la segunda carta a los Corintios, algo muy similar en el capítulo 1, versículo 1. Yo se los leo rápidamente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y noten cómo aquí dice, por la voluntad de Dios. Algo muy, pero muy similar. En nuestro texto dice, por mandato de Dios. Y en la segunda carta a los Corintios dice, por la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, porque Pablo no se autonombró como líder. No se puso a sí mismo en el liderazgo. Él no asumió esa posición por iniciativa propia, como a veces vemos que otros lo hacen, imponiéndose o tomando un oficio por su propia voluntad o muchas otras veces a la fuerza. De hecho, Pablo ni siquiera buscaba este ministerio. Él, antes de Cristo, estaba súper feliz en su religión. Él amaba ser un fariseo. Pero incluso después de su conversión, él no tenía la mínima idea de que Dios lo llamaría como su apóstol, ¿cierto? Pero lo hizo. Y él, Pablo, expresó claramente cómo había sido escogido soberanamente por Dios al ministerio. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Si usted me acompaña, pero yo se lo leo. Versículo 15, Gálatas capítulo 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo le predicase entre los gentiles. Soberanamente escogido de Dios para el ministerio. Aquí Pablo deja claro, y bien en claro, que no fue iniciativa suya, sino que fue un plan de Dios, incluso desde antes de que él naciera. Noten lo que dice más adelante en 1 Timoteo, volviendo ahí, pero en el versículo 12. Doy gracias, ¿qué dice? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo dice que Cristo, que fue Cristo quien lo puso en el ministerio, no él mismo. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? En muchas iglesias, hombres introduciéndose y metiéndose a la fuerza. Incluso estos hombres están dispuestos a dañar a la iglesia. A hombres y mujeres y jóvenes y niños que son fieles a la Escritura, pero a ellos no les importa porque simplemente quieren una posición. Juan Calvino dice acerca de Pablo y su llamado: Pablo confirma su apostolado por nombramiento
o mandato de Dios, porque nadie puede constituirse el apóstol por sí mismo, pues solo aquel que Dios ha nombrado es un verdadero apóstol y digno de tal honor. Versículo 1 de 1 Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Ahora noten cómo Pablo dice al final, hablando de Cristo, nuestra esperanza. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esta última frase es clave. ¿Por qué? Porque Pablo está presentando a Cristo como desde el inicio, como el centro de la carta. Cuando Pablo dice Jesucristo, nuestra esperanza, está afirmando varias cosas. Primeramente, que Cristo es la esperanza. No solamente Cristo da esperanza, Él es la esperanza. Lo mismo se los dijo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, mis amados, no solamente enseña el camino, que es Él mismo es la garantía de la gloria venidera. Y por eso, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al apóstol Pablo, es nuestra esperanza. Cuando en la Biblia vemos la palabra esperanza, no se refiere nunca a un ojalá, siempre se refiere a una certeza segura en el futuro. ¿Por qué? Porque esa certeza en el futuro descansa en lo que Dios ya hizo y ya prometió. Y es por eso que en otra de las cartas pastorales, en Tito capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dijo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es esa esperanza porque Él volverá y consumará la salvación. Así que con esto el apóstol Pablo comienza la primera carta a Timoteo, recordándole que el ministerio y sobre todo el llamado a ser pastor no depende de la motivación humana ni de sus propios esfuerzos, sino que se apoya y firmemente en Cristo, quien es la esperanza de la iglesia. En contraste con los falsos maestros, que es de hecho también un tema central de la carta, estos hombres malos no ponían su confianza en Cristo, ellos ponían su confianza en genealogías, mitos o especulaciones. Noten rápidamente el versículo 4 o el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos falsos maestros que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero de acuerdo al apóstol Pablo, en contraste con los falsos maestros, la iglesia centra todo en Cristo como la única esperanza verdadera. Y todo cristiano fiel y todo ministro fiel hace esto. Confía firmemente y plenamente en la palabra de Dios. Confía en que ésta hará lo que Dios quiere hacer en ellos. Yo como exmilitar estuve mucho tiempo en el mar sirviendo y hubo un sinfín de ocasiones donde yo, estando en alta mar, ansiaba estar en tierra. Llegué a tener muchas ganas de estar en tierra firme, pero saben, mis ganas, las muchas ganas que yo tenía, no hacían que el barco avanzara. Lo que me daba seguridad para avanzar a tierra firme eran los instrumentos y la avanzada tecnología del barco que nos daban la dirección que marcaba hacia el puerto. Bueno, de la misma manera, un pastor no sirve a la iglesia porque tenga ganas o porque se le ocurrió algún día. Su seguridad y su llamado no dependen de él mismo, sino de Cristo Jesús, que es como esa dirección segura del barco. Él es la esperanza de la iglesia.
Primera Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vimos el remitente y cómo este fue puesto por Dios para la obra del ministerio. Ahora veamos juntos quién es el destinatario. Versículo 2. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué dice el inicio del versículo 2? A Timoteo. Pregunta, ¿quién es Timoteo? Bueno, Timoteo vivía en Listra, un pueblo pequeño en la provincia romana de Laiconía, ahora parte de Turquía. Su madre, Eunice, era judía, era una religiosa muy devota, había llegado a ser seguidora de Cristo Jesús, y su abuela, Loida, también era creyente. El padre de Timoteo era un hombre griego, y no existe mención de su conversión al cristianismo. Posiblemente nunca llegó a la fe. Durante su niñez a Timoteo le habían enseñado el Antiguo Testamento y se cree que pudo haber venido a la fe en Cristo por el ministerio de Pablo en Listra durante su primer viaje misionero. Timoteo ministró en varios lugares, incluyendo Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Y cuando le escribió esta carta, Pablo, él estaba a cargo de la obra en Éfeso. En ese tiempo, Timoteo era aún muy, pero muy joven. Esto es lo que dice el capítulo 4, versículo 12. Y por esa razón, escuchen, era un joven tímido. Y también parece ser que era frágil de salud, como lo dice el capítulo 5, versículo 23. Podríamos hacer toda una serie acerca de este joven ministro, pero ese era básicamente Timoteo. Pero observemos cómo Pablo le llama a este joven, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Así como Pablo le llama a Timoteo hijo, también lo hizo con Tito. Y solamente a ellos dos, a Timoteo y a a Timoteo y a Tito, fueron ellos quienes recibieron esta bella expresión de amor. De hecho, la palabra griega que se traduce hijo se refiere a la función de Pablo como padre espiritual de este joven. Y el adjetivo verdadero ahí mismo en el versículo 2 hacía referencia a la autenticidad de la fe de Timoteo. Noten lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, yo se lo leo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y noten lo que dice aquí al final, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, para Pablo, era un hijo verdadero en la fe. Y con esto podríamos decir muchas cosas, pero lo cierto era que Pablo apreciaba mucho y en gran manera a este joven. Timoteo tenía un lugar muy, pero muy especial en el corazón de Pablo. De hecho, el pastor MacArthur dijo lo siguiente: Timoteo fue el pupilo favorito de Pablo y su protegido personal. Noten cómo Pablo le llama en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 a Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, hablando de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero ya habéis conocido los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Juan Calvino dijo, esta recomendación expresa una alabanza no pequeña. Pablo indica con ella que Timoteo es un hijo verdadero y no bastardo, y desea que los demás lo reconozcan como tal,
y además aplaude a Timoteo de igual manera que si fuera otro Pablo. El comentarista William Hendrickson también dijo: la autoridad apostólica y el tierno amor se mezclan en forma hermosa. Recordemos, quisiera tocar brevemente sobre esto. Recordemos brevemente que Timoteo había sido instruido desde pequeño por su madre y por su abuela. Noten lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y noten ahí mismo en el capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, aunque Timoteo había recibido instrucción de parte de su madre y de su abuela cuando era pequeño, cuando estaba siendo criado en casa, muy probablemente Timoteo se convirtió en Listra cuando Pablo predicó el evangelio en su primer viaje misionero. Su madre y su abuela ya lo habían instruido en las escrituras, pero fue la predicación de Pablo en Listra lo que llevó a Timoteo a la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, esto lo podemos deducir por lo que dice el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 14 y en los versículos 6 y 7 nos dice que Pablo y Bernabé fueron a Listra y a Derbe y allí anunciaban el evangelio. ¿Qué sucedió ahí básicamente en Listra? Bueno, ahí ocurrió el milagro del cojo que había sido sanado y también sucedió la persecución en la que apedrearon a Pablo. Usted puede leerlo en su casa. Pero cuando Pablo volvió en su segundo viaje misionero, ya había encontrado a Timoteo como un discípulo, o sea, como alguien que había escuchado y recibido y creído el evangelio de Cristo Jesús. Ese sí se lo leo en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, Pablo en su segundo viaje misionero, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto muestra que entre la primera visita de Pablo en Hechos capítulo 14 y la segunda aquí en Hechos capítulo 16, Timoteo se había convertido en discípulo fiel de Cristo Jesús. Su madre, una vez más, su madre y su abuela ya lo habían instruido en las escrituras en casa, pero fue la predicación de Pablo en Listra lo que llevó a Timoteo a la fe en Cristo. Timoteo recibió la instrucción de su familia, pero su fe personal se fortaleció y se consolidó bajo la enseñanza y el discipulado del apóstol Pablo. Y mis amados, esto nos demuestra la importancia tanto de la educación espiritual en casa, así como del ministerio de predicación en la iglesia local. Y esto es básicamente lo que estuvimos aprendiendo por las últimas semanas. Enseñamos los padres a nuestros hijos en casa y la iglesia también está ahí para apoyarles. Pero después de su conversión en ese primer viaje misionero de Pablo a Corinto, Timoteo se unió a él, y esto lo podemos ver en el capítulo 18 de Hechos. Y luego con el tiempo Timoteo regresó allí por lo menos una vez más, 1 Corintios capítulo 4, capítulo 16. De hecho, Timoteo también acompañó al apóstol Pablo en el segundo y tercer viaje misionero y, escuchen, estuvo con él en su primer encarcelamiento en Roma. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, regresando a nuestro texto. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, y ahora, después de haber introducido al destinatario, Timoteo, noten el saludo de Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es un saludo.
y podríamos decir que un saludo habitual, un saludo típico de Pablo, de hecho en la mayoría de sus escritos. Pero más que un simple saludo, Pablo usa estos saludos y especialmente los saludos de gracia y paz en sus cartas, algunas 13 veces. ¿Por qué? Porque para Pablo, en el caso del saludo de gracia, ahí se expresa el amor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador que se manifiesta de manera plena en la obra redentora de Cristo. Esto nos dice que la gracia no da lugar a méritos u obras humanas para alcanzar el favor de Dios o la salvación. Y esto es lo que dice básicamente Romanos capítulo 3, versículo 24. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de obras, por medio de la fe. Y luego que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Así, mis amados, y solamente así es como Dios recibe toda la gloria y la honra por haber salvado al pecador. Y es por eso que en esa misma carta, en Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. La gloria es toda de Dios. Y en realidad podríamos profundizar en el tema de la gracia, posiblemente lo haremos en algún futuro, pero noten el versículo 2 otra vez y veamos el segundo aspecto de su saludo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia. Ese saludo básicamente se encuentra en todas sus cartas, pero solamente que aquí en 1 Timoteo Pablo también añade misericordia. Usualmente el saludo es gracia y paz, pero aquí le añade un tercer aspecto, o aquí en nuestro texto el segundo, misericordia. Lo hace también en 2 Timoteo. Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Pero ¿por qué dice esto Pablo? ¿Qué es lo que él tenía en mente? Bueno, que los creyentes recordaran a través de su saludo habitual que la misericordia los había liberado de la miseria que acompaña las consecuencias del pecado. Básicamente eso. Y de nuevo podríamos expandir sobre tan solamente este término misericordia, pero veamos el tercer aspecto del saludo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, y luego ¿qué dice? Y paz. Gracia, misericordia y paz. Paz en hebreo shalom, ¿cierto? Se refiere a todo lo que trae bienestar personal. Pero aquí el apóstol le da a este término un sentido todavía más profundo. De hecho, paz en griego precisamente tiene un significado más amplio. Y ese sentido es que por medio del sacrificio de Cristo, el creyente es restaurado al favor divino. Lo que significa, y esta era la idea de Pablo al saludar aquí a Timoteo en su carta, ya no más, Timoteo, ya no más eres enemigo de Dios. Ahora entre tú y entre Dios existe paz. Gracia, misericordia y paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo con este saludo está deseando que Timoteo experimente como creyente esa paz espiritual que le trae la certeza de que realmente está reconciliado con Dios. Bueno, después de desearle el apóstol Pablo a Timoteo gracia, misericordia y paz, Pablo muestra el origen de estas bendiciones. Vienen de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que no son algo que Timoteo pueda generar por sí mismo, son un regalo que fluye directamente del corazón de Dios y de su Hijo.
capítulo 1, versículo 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe y gracia, misericordia y paz. ¿Y qué dice? ¿De quién? De Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta expresión se encuentra algunas 7 veces en las cartas de Pablo. Y aquí podemos ver que el Padre y Cristo son uno e iguales en poder y en autoridad. Lo que significa, ya viendo el versículo en su totalidad, que la gracia, la misericordia y la paz son impartidas y por igual a los creyentes por el Padre y por el Hijo. No solamente a Timoteo, y no solamente a los recipientes de esta carta, sino a toda la iglesia en general. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Bueno, significa que no tenemos que esforzarnos para ganar estas bendiciones. Ya se nos han dado como un regalo y tan simplemente por haber confiado en Cristo Jesús. No podemos hacer nada, no debemos de hacer nada, todo ya está hecho. Hemos recibido la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Leamos juntos otra vez los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Básicamente aquí Pablo nos recuerda que el ministerio es un llamado de Dios. No viene ni proviene de nosotros mismos. No se origina en nuestros corazones. Obviamente hay un deseo, como vamos a ver en el capítulo 3, pero es un deseo que Dios deposita en aquella persona que quiere servir en el ministerio. Hemos visto que Cristo es nuestra esperanza, nuestra verdadera esperanza, y en Él, y solamente en Él debemos de centrar nuestra vida y nuestro servicio a Él. Entonces, mi oración es que cada uno de nosotros confíe en el llamado de Dios, que entendamos que es Él quien nos llama, no el hombre, ni nuestra propia iniciativa, para que entonces de esa forma podamos servir todos con fidelidad y buscar el bien de nuestros hermanos, buscando, escuchen, ante todo, la unidad y la armonía entre todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y un cuerpo no está separado, está unido, completamente unido, y así es que debemos de permanecer. Que el Señor nos ayude en los próximos meses y posiblemente años que estemos estudiando Primera y Segunda de Timoteo, las cartas para los pastores. Oremos. Señor, gracias por esta carta tan bella, porque aún como el apóstol Pablo escribió posiblemente en algún pergamino, estas son tus palabras. Y como hemos mencionado, tienen implicaciones, Señor, para nosotros y para nuestra iglesia. Por favor, ayúdanos, Señor, a que nunca olvidemos, Señor, lo que tú nos has dado aquí. Son instrucciones, mayormente para los pastores, Señor, pero también para la iglesia en general. Los pastores debemos de recordar, Señor, que tú nos llamas a cuenta, pero también en ese mismo sentido, de alguna forma u otra, nosotros como pastores rendimos cuentas a la iglesia. Que todos podamos someternos, Señor, a esta bella palabra y que tu nombre y tu iglesia, Señor, puedan continuar así como el plan original, Señor, que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, para que tu evangelio sea proclamado, para que éste sea predicado y llevado primeramente a nuestros corazones y entre todos como iglesia, pero después nosotros al salir de estas 4 paredes podamos llevarlo a todos los demás. Bendícenos, Señor, de tal manera que estemos agradecidos siempre. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.